Hola, soy Taimanero. Como veis he cambiado un poquito la decoración que tengo a mis espaldas y es que tenía ganas de hacer algunos cambios en el estudio en el que trabajo. La verdad es que he cambiado incluso el estudio de habitación. Me apetecía tener una habitación un poquito más grande dedicada a trabajar, pues para no sentirme tan encerrado entre cuatro paredes, tener un poquito más de espacio y también pues poder cambiar un poquito el ambiente, ¿no? La verdad es que ya lo iba necesitando, así que estoy bastante contento con los cambios. Esperemos que eso también se traduzca en mejores vídeos. Pero vayamos a lo que nos interesa. Diseñemos los fondos para el proyecto de hacer un corto animado a partir de un cómic. En los vídeos anteriores estuvimos haciendo los diseños de personajes, hicimos el storyboard, preparamos el animatic y ahora llega el turno de diseñar los fondos donde colocaremos a esos personajes en las diferentes escenas. Haciendo un recopilatorio de los fondos que vamos a necesitar, por cierto os recomiendo que miréis los vídeos anteriores si todavía no lo habéis hecho porque si no os vais a enterar de mucho. Tenemos la escena de apertura donde vemos el edificio desde fuera con la ventana de la cocina para situar al espectador. Tenemos también el fondo para la cocina donde entrará Javi a ponerle la comida de perro a Shouba en el plato. Luego tenemos una escena donde encontraremos a Hara leyendo un libro y Javi le irá a enseñar el descubrimiento que ha hecho en la bolsa de la comida de Shouba. Y luego un fondo donde veremos un primer plano de la bolsa de comida para perros con las viñetas de las instrucciones. Estos son los 4 fondos que vamos a necesitar, así que he pensado qué estilo podría utilizar para hacer los fondos, ya que hay muchas maneras posibles. Quiero enseñaros lo que se me ha ocurrido. Aquí podéis ver la pantalla de mi iPad con la aplicación Procreate, que es la que utilizo casi siempre. Y se me ha ocurrido que voy a seguir un sistema muy interesante que descubrí hace poco. Consiste en lo siguiente. Voy a hacer el fondo a partir de formas sencillas, ¿vale? Supongamos que esto sería una forma, esto sería otra, ¿no? Puede ser una farola, por ejemplo, unos edificios a lo mejor. La cuestión sería ir construyendo el escenario poco a poco a partir de formas sencillas que podamos después bloquear para terminar de dar forma con el color. Voy a separar esta también para que se entienda mejor. Cortar y pegar. Puedo colocar aquí, aunque no sé lo que es, la verdad. Imaginaos que tengo esto, ¿no? Luego puedo colocar una capa debajo para cielo, por ejemplo. Colorear esa capa, unos degradados, un poco así rápido, ¿no? Y después puedo bloquear la capa de donde está el suelo y la farola, colorearlos sin que eso afecte a lo demás. Cambiar los colores, poner algunas partes más oscuras, zonas de luz. Debajo de esa capa puedo colocar la luz de la farola. Estoy haciendo esto así un poco rápido para que entendáis el proceso, ¿no? Incluso puedes seleccionar una parte de esa forma para no afectar a lo demás, cambiar el fondo, el color, poner un color totalmente diferente o incluso dar diferentes volúmenes, ir seleccionando algunas partes, ir dándole forma al objeto, ¿no? Zonas de luz, zonas de sombra. ¿Vale? Algo así. Incluso pues después siempre puedo añadir más detalles si lo necesito en algunas zonas, seguir el mismo proceso pero no tanto ya con formas sino a lo mejor más con líneas, hacer unas líneas así, hacer aquí una puerta, aunque no tenga mucho sentido, así rápido, una ventana, otra ventanita aquí. Y después, supongamos que lo quiero integrar mejor, pues puedo bloquear esa capa y de nuevo pues cambiar los colores. Entonces, siguiendo este proceso puedo crear unos fondos bastante sencillos que al no estar trabajados con línea de tinta van a hacer que luego los personajes destaquen muchísimo más, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de animación, pues siempre es bueno que el personaje destaque sobre el fondo y hacer unos fondos relativamente rápido, sin demasiado detalle para que quede resultado y que con el color pues le demos vida realmente a esa escena. Así que siguiendo ese proceso voy a empezar con el primer fondo para la escena de apertura donde vemos la ventana de la cocina y empezaré bloqueando las formas en Procreate y después me llevaré el fondo a Photoshop para colorear. Así que sin más, empecemos.
Bien, pues así es como ha quedado con todas las formas ya bloqueadas. Es que he utilizado un montón de capas y he aprovechado el mismo dibujo del storyboard para utilizarlo como base y no tener que volver a dibujar un boceto, porque ya me servía para saber dónde va cada cosa y más o menos qué elementos iba a haber en la escena. Una vez que tengo esto hecho así en Procreate, me gusta llevarme el dibujo a Photoshop porque con los atajos de teclado, como ya estoy acostumbrado, pues puedo colorear de una forma mucho más rápida e intuitiva. No es que no pueda colorear en Procreate, de hecho en otros vídeos ya habéis visto que también he coloreado en Procreate, pero en este caso, como me interesa poder terminar hoy los 4 fondos, lo voy a hacer en Photoshop y así lo podemos hacer un poquito más rápido. Aquí lo tengo ya preparado, así que vamos allá. Pues así ha quedado este fondo con el color. Creo que ha quedado un color bastante resultón y no sé, así muy vivo y alegre, como creo que es lo que esperaría de un corto animado a partir del cómic de Modelo de Conducta, porque siempre son historietas muy alegres y con mucho desenfado, ¿no? He querido añadir un par de efectos, un desenfoque. Por ejemplo, podemos ver que así es como estaba antes, ¿no? Pues he desenfocado un poco las nubes del fondo. De hecho, las he desenfocado bastante. He desenfocado un poquito menos los edificios de atrás y finalmente he desenfocado un pelín los árboles que están más cerca de la cámara para dar esa sensación de profundidad. El edificio lo he dejado tal y como estaba y he añadido a la escena en general una capa con un poquito de ruido. De esa manera nos genera ahí como ese toque de grano que va a hacer que el conjunto quede un poquito más resultón. Bien, pues ahora que ya os he explicado cuál es el proceso de trabajo que he seguido, creo que voy a hacer los siguientes 3 escenarios de un tirón, porque en este apartado no tengo mucho más que explicar. Si acaso, en caso de que se me ocurra algo con respecto al color, pues ya lo iré comentando sobre la marcha, pero en principio vamos a acelerar un poquito este vídeo porque son 3 fondos más que hay que hacer y interesa tener eso terminado para que podamos empezar a animar, así que vamos a ello. Aquí tendría bloqueadas las formas para la cocina y creo que a veces a la hora de hacer fondos para animación es interesante dejar estos detalles que complementan o que terminan de llenar el escenario, como las sartenes, las botellas, el trapo, como simple dibujo de línea, como se hacían los dibujos animados de principios del siglo XX, ¿no? Que daban ese aire tan, bueno, en este momento pues tan retro. Pero sí creo que queda bastante chulo y no desentona con el estilo general que está tomando este proyecto. Pero sigamos con el siguiente fondo.
Ahora, si os fijáis en el tamaño de los fondos que estoy trabajando, veréis que en todos he utilizado tamaño Full HD 1920 x 1080 píxeles. Sin embargo, en este último la cosa cambia. Lo he hecho tanto del doble de alto como de ancho, y la razón de esto es que después vamos a necesitar hacer zoom en las instrucciones de la bolsa de comida para perros, con lo cual necesitamos que el dibujo sea más grande para que luego a la hora de que se acerque la cámara no se pixele la imagen. Entonces necesitamos tener un dibujo con más resolución para que podamos realmente luego ampliar la imagen y que se siga viendo bien. Es el único cambio con respecto a los otros fondos, así que sigamos. Como veis, me he hecho unas guías para poder dibujar correctamente esta parte, que es un poquito más de dibujo técnico, entre comillas, con tantas letras y las viñetas de las instrucciones de la bolsa, para saber dónde colocar cada cosa, básicamente. Bueno, pues aquí tenemos los 3 escenarios restantes. Finalmente, con el último he tenido que recurrir un poquito más al trabajo de línea, más que nada para que se entienda el contenido de la bolsa, o digamos el diseño de las letras y todo eso que tiene la bolsa, pero por lo demás lo voy a intentar mantener bajo el estilo que estaba utilizando. Así que nada, demos color a todo esto.
Bueno, pues así quedan los 3 fondos restantes coloreados. He tratado sobre todo de pensar en qué partes de los fondos van a estar colocados más o menos los personajes para dirigir todos los esfuerzos en el color en que esa zona llame más la atención, que sea una zona clara, que digamos no despisten otros elementos alrededor para que no desvíe la atención de manera no deseada, como por ejemplo pues los objetos que hice solamente a línea, he querido mantenerlos así porque de esa manera llaman menos la atención sin dejar de estar ahí, con lo cual contribuyen un poquito al decorado pero sin desviar la atención, cosa que en animación es muy importante. Y finalmente el último fondo, donde vemos el primer plano de la bolsa de comida para perros, es un close-up un poco más detallado, ¿no? Con más grano, con más textura, para dar énfasis al momento clave del corto entero, ¿no? Y sobre el tema de la paleta de colores, pues se trata de respetar sobre todo el color de la página del cómic original, donde había colores muy suaves y digamos que solo tenía de referencia el color para la escena del salón, y eso me ha servido a partir de ahí para construir el resto de escenas, tratando siempre de mantener colores coherentes y colores suaves. Pues nada amigos, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado y que no os perdáis el próximo vídeo porque vamos a empezar a colorear a los personajes como dijimos encima de estos fondos para asegurarnos de que funcionan, y como para eso realmente hará falta poquito tiempo, seguramente ya comenzaremos a animar, así que es buen momento para que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y no queréis perderos ninguna novedad. Como siempre amigos, nos vemos en el próximo vídeo.